Hoy en Más de lo que ves vamos a conocer a Desiree Vila. Es una mujer, una atleta paralímpica. Tenemos muchas ganas además de saber qué prótesis va a traer hoy, porque eso dice mucho de lo que espera de la conversación. Bienvenida, Desiree Vila, bienvenida a este Más de lo que ves. A ver, mujer, atleta paralímpica, pero eres más de lo que vemos, así que ¿cómo te defines tú? Cuando te presentas, ¿qué dices de ti? Bueno, pues para mí es un placer estar aquí, salir un poco de mi zona de confort y yo soy deportista, o sea, esa es como mi esencia porque además creo que a lo largo de mi historia siempre ha sido lo que ha marcado los momentos decisivos y creo que un poco de lo que venimos a hablar hoy. Pero bueno, pues más allá de la Desiree atleta, ¿no? Que es un poco lo que intento mostrar pues tanto en mis redes sociales como en el día a día, pues soy una chica normal, o sea, ¿qué te voy a decir? Pues no sé, me gusta pasarlo bien, pasar tiempo con la familia, irme a Galicia, ir a la playa, pues una chica normal que bueno, pues que está cumpliendo sus sueños poquito a poco y sobre todo muy feliz. Yo creo que eso también me define como persona, la alegría. Sí, desde luego. Y la sonrisa, que siempre entras con una sonrisa a todos los sitios, ¿no? Siempre te vemos sonreír y eso da mucho gusto. Oye, yo tenía mucha curiosidad por conocerte y tenía mucha curiosidad, y lo he hecho desde que has entrado, en mirar qué prótesis llevabas hoy, porque sé que eliges la prótesis que llevas en función de lo que vas a hacer ese día, de quizá cómo tú te levantas, y he dicho, a ver qué prótesis trae hoy, porque eso también nos va a decir un poco a nosotros en qué plan vienes, Desiree, qué has traído. Color salmón, que además me han hecho el maquillaje a juego sin enterarse, pero sí que es verdad que la voy combinando, sobre todo también por la temporada. Vale. Entonces, cuando me aburro ya mucho de un color, pues cambio a otro, luego depende del outfit, que yo soy muy presumida. Y esta está bastante nuevecita, pero normalmente las tengo hechas un desastre porque encima yo no paro, o sea, hago cualquier tipo de deporte, o sea, la rasco, bueno, soy un poco un desastre, pero bueno, está para usarla. Hombre, pero esta es preciosa y además tiene purpurina, está perfecta. Sí. Desiree, ahora tienes 25 años, pero todo esto que te ocurrió pasó cuando tenías 16, ahí es cuando ocurrió el accidente, ocurrió la negligencia, cuando nació Muñín. No sé cuál es tu relación con el tiempo, no sé si piensas que ha pasado mucho tiempo, si crees que esto fue antes de ayer. Me parece que fue hace muy poco y realmente ya hace 9 años, claro. O sea, casi una década. Pero para mí también es verdad que ya pienso en mi vida como si siempre hubiese sido así. O sea, no comparo a la Desi de 2 piernas con la Desi de una prótesis. O sea, realmente siento como que siempre he llevado esta vida. Y creo que en parte ha sido porque me adapté como muy rápido. Me tocó pues crecer rápido, ¿no? Y también yo quería pues que esa situación no frenase mi día a día, no frenase pues mis amistades, mis objetivos que tenía. Entonces, de alguna forma, pues también me hizo como casi sin pensarlo, seguir adelante. Y entonces ahora, echando la vista atrás, digo, jolín, han pasado muchas cosas desde aquel día. He cambiado mucho, he crecido mucho, evidentemente, pero para mí sigo siendo la misma, o sea, no hay grandes diferencias con la Desi de 15, 16 años. Y no estás continuamente pensando en eso. Quiero decir, no haces esa separación que nos estás diciendo entre el antes, el ahora, porque es verdad que para quien no lo sepa, tu historia es que todo esto viene porque tú eres una niña deportista, desde siempre hacías gimnasia acrobática, tuviste una caída, una lesión, todo esto, bueno, derivó en una negligencia médica, un montón de complicaciones y por eso la amputación de la pierna. Pero sé que celebras el 4 de marzo, sé que tienes en la cabeza el nacimiento de Muñín, pero no sé hasta qué punto lo piensas o en tu día a día, como dices tú, ya eso forma parte y ya está, se queda ahí. Yo creo que lo normal, o sea, creo que por una parte, si lo piensas mucho, no lo has superado y al mismo tiempo, si nunca te paras a pensar o, por ejemplo, pues si no tienes como las fechas importantes en tu cabeza, pues igual también es que no has aceptado ese trauma, ¿no? Entonces yo creo que pues lo normal, oye, pues no me supone... Para mí no es duro hablar de esa experiencia porque creo que la tengo aceptada y asimilada, pero al mismo tiempo, pues evidentemente no es algo que me guste pues estar hablando todos los días. Entonces sí que quizás antes lo llevaba peor porque es verdad que cuando a ti te pasa algo así, que además fue muy mediático en Galicia, en mi zona, pues parece que ya te etiquetan como la niña a la que le amputaron la pierna. Y a mí me molestaba mucho porque yo... Pues como habías dicho, pues había sido gimnasta de élite, había competido en internacionales, campeona de España, campeona gallega, fui a un mundial en 2014 y yo nunca salí en los medios de comunicación por eso, por mis logros deportivos. Entonces,
pues ahora sí que es verdad que ya lo gestiono de una manera diferente porque ahora pues soy deportista paralímpica, o sea, es un poco como mi imagen, entonces es lo que me define como persona, no el hecho de que tenga una discapacidad, porque al final eso no es mérito mío, o sea, realmente yo no, o sea, es lo que todo me lo tocó, demás sí, claro, eso es así. Es lo que me tocó vivir. Entonces, bueno, yo creo que es el balance un poco de no hay que olvidar las cosas que pasaron porque forman parte de tu historia, pero también hay que seguir, ¿no? Y enfocarse también en el presente, que es lo importante. Y en aquel momento, con 16 años, entiendo que la red es algo fundamental para todos, especialmente cuando te ocurre algo así, Sí. tu familia, tus amigos. Pero no sé si llega un momento, que esto ocurre mucho a las personas a las que, bueno, pues a las que le pasa algo, que son afectados por un accidente, por algún drama. A veces tienes que ser tú la que consuela a los otros. A veces tienes que ser tú la que... A lo mejor tú has tenido que hacer una gran labor con tus padres, con tu hermana que es un poco más pequeña que tú, con tu abuela, a la que creo que le costó un poco entender que vinieras hoy así con esta falda y la prótesis a la vista. Cuéntanos. Sí, como que tienes que dar muchas explicaciones por todo lo que haces. El tema del físico para mí fue lo que más me costó aceptar por la edad. Hombre, en plena adolescencia. Claro, 16 años. era una adolescente además de las típicas de... te sale un grano y es un drama, te cortan el pelo de más y es un drama, entonces claro, imagínate. Hombre, que no te corten ese pelo, ¿eh? Claro, entonces de repente mirarte al espejo sin una pierna y sobre todo yo creo que hemos avanzado mucho en estos últimos 10 años porque antes no se veían personas con discapacidad en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces, las redes sociales, por ejemplo, yo creo que hacen mucho daño dependiendo de cómo las utilicemos, pero también nos hayan ayudado a avanzar mucho, a que los cuerpos que no son normativos pues aparezcan y se conozcan. Sí, entonces, ¿qué pasa con esa aceptación? Que cuando yo ya me atrevía a enseñar la prótesis, pues por ejemplo mi abuela me decía que era mejor que la escondiera porque las mujeres tenemos que ser discretas. Y sí que es verdad que también no tanto dar explicaciones, pero sí como explicar mi punto de vista en el sentido de, abuela, yo me he criado en un momento en el que el tener una prótesis no es algo malo, que entiendo tu punto de vista porque entiendo que tu educación haya sido distinta, pero tienes que ayudarme a aceptarlo y acompañarme en ese proceso y en esa evolución, ¿no? Y luego sí que es verdad, pues eso, que quizás no mis padres, porque mis padres sí que fueron un pilar muy fuerte, o sea, muy robusto, y yo creo que un ejemplo de cómo gestionarlo, porque muchas veces se sobreprotege a la persona con discapacidad. Y yo, pues, un ejemplo te pongo. Nosotros terminábamos de comer y pues mi hermana y yo nos encargábamos de recoger la cocina, la mesa y limpiar los platos. Y entonces yo, pues después de que me amputaron la pierna, no tenía excusa. O sea, yo tenía que hacerlo igual, aunque fuese a la pata coja o con la silla de ruedas. Y eso es una tontería, pero es para de verdad demostrar que a mí no me trataron de manera distinta. Qué bueno. O sea, y me dieron la oportunidad de equivocarme, de caerme, de hacer todo lo que quería hacer. Y también pero de ellos, hacerlo. Claro, de hacerlo. Y me obligaron a hacer deporte, incluso que yo al principio no quería. Y ahora pues les tengo que agradecer que a día de hoy me dedico profesionalmente a ello, ¿no? Entonces mis padres yo creo que no tuve que yo animarlos, sino todo lo contrario. O sea, ellos fueron siempre desde el primer momento súper fuertes y súper valientes. Y mi hermana igual. Entonces yo... quizás a la gente que no conocía tanto, gente por la calle que de repente pues decía, ay, pobrecita, pues sí que era un comentario como, oye, pobrecita, ¿por qué? O sea, o qué pena con lo guapa que eras. En que como, vale, ¿qué pasa? ¿Que el amputarte una pierna te hace menos guapa? O sea, obviamente no. Pues entonces eso es lo que a mí me fastidiaba, tener que contestar a esos comentarios, pero que a la vez entiendo que forman parte de una sociedad que pues a día de hoy está cambiando, pero que todavía tiene muchísimas limitaciones y frustraciones a la hora de pensar en una persona con discapacidad. Probablemente también tenga que ver, aunque ocurre en todos lados, el ser de un pueblo pequeño. Eres de Gondomar, un pueblo de Pontevedra, un pueblo con playa. ¿Qué sensación tienes el recuerdo de la primera vez que pisaste la playa con la prótesis? Yo no quería ir a la playa porque, ya te digo, a mí me costó mucho enseñar el muñón, por ejemplo. Y claro, yo hasta los 6 meses no empecé a utilizar la prótesis porque todo esto lo vamos a contar por encima, pero fue un proceso larguísimo. Fue un proceso de ir a rehabilitación todos los días, trabajo con psicólogo. Yo además pasé por un TCA, por un trastorno de la alimentación, con lo cual ralentizó muchísimo más el proceso de adaptación a la prótesis. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me amputan la pierna en marzo. Y pues ese verano yo no tengo todavía la prótesis y yo no me atrevo a ir a la playa porque la gente obviamente te va a mirar con las muletas. Y sin embargo mis amigos como que de alguna forma me animaron tal y bueno, pues al final dije, venga, pues voy. Y claro, ellos
lo llevaban con tanta naturalidad que a mí pues me ayudó muchísimo a aceptarlo, porque ellos, por ejemplo, utilizaban muchísimo el humor, que a mí ahora pues la gente me dice, jolín, el humor negro tal. Digo, pero es que yo desde el minuto 1 con mis amigos hacíamos las bromas de, pues mira, ya no te vas a tener que depilar esa pierna, o pues solo te huele un pie, tonterías de esas con mi grupo de amigos. Entonces, ¿cómo no lo iba a aceptar si el resto de mi entorno me estaba ayudando muchísimo a que no me quedase en el trauma, en el drama y siguiese adelante? Y ahora, porque es verdad que la sociedad ha cambiado mucho, como tú decías, supongo que te vas encontrando de todo, pero hay algo que destacas siempre por encima de todo en tus redes sociales, en las charlas que das, que es la naturalidad, lo que acabas de decir, el tomarte esto incluso con humor, que lo haces. No sé si los adultos nos seguimos acercando a ti fingiendo ser naturales, si verdaderamente notas que somos naturales, o si ya solo son naturales los niños, que esto pasa siempre porque son los únicos que no tienen ningún prejuicio y me imagino que se acercarán a ti diciendo, me encanta el brilli brilli de tu pierna. Creo que depende de muchos factores. Primero, la gente que tiene algún familiar, algún amigo, algún conocido con discapacidad, por lo general es mucho más cercana y sabe muchísimo mejor cómo tratarlo. El problema siempre es el desconocimiento. O sea, la gente que no sabe cómo tratarlo, pues muchas veces mete más la pata porque de repente pues hace comentarios que no, o tienen miedo y entonces por eso se quedan atrás, ¿no? Que claro, a veces porque a veces también ocurre pasa con mucho. esto que no quieres mirar, pero miras claro. y te colocas en una posición ahí un poco como que se nota que estás incómodo y supongo que tú lo percibes muy rápido eso. Sí, a mí, por ejemplo, me pasa mucho que a veces me dicen, oye, espero que no sea indiscreto, pero me gusta mucho tu prótesis. Yo, jolín, ¿por qué va a ser indiscreto? O sea, a cualquier persona le gusta que le haga un halago y pues a mí igual que si a ti te dicen, oye, pues me encanta tu falda o tu peinado, pues te quedas contenta y ya te hacen el día, pues a mí que me digan eso sobre la prótesis me parece bonito, pero hay gente que piensa como que es mal educado porque la prótesis es algo malo, porque tal, porque... Entonces yo creo que siempre ante el desconocimiento lo más sencillo es preguntar. Y eso es lo que hacen los niños. Y por eso los niños son tan espabilados, porque cuando no saben algo preguntan. Jolín, y preguntar siempre que sea desde el respeto, que yo creo que es la base para todo, porque a todos nos gusta que nos traten con respeto. Preguntar no es malo, porque demuestra también las ganas de aprender, que yo creo que eso es lo que genera el aprendizaje, ¿no? Entonces, para mí, pues eso, si no sabes cómo tratar a una persona con discapacidad, partiendo de la base del respeto, pregunta. Oye, ¿te puedo ayudar en esto? Oye, ¿cómo haces? Curiosidad sobre cómo funciona la prótesis, que mucha gente no sabe que se carga o que se puede quiero conectar. Preguntarte yo, ya que nos dejas preguntarte. Quiero saber cómo funciona. Creo que tienes una aplicación en el móvil. Sí. Creo que depende también, ya no solo de lo que decíamos al comienzo, de lo que te apetezca ponerte hoy, sino de lo que vayas a hacer. Hay una prótesis determinada para hacer deporte, otra para pasear, incluso tiene modos, ¿no? Sí, la prótesis, cuéntanos esto. Bueno, a mí esto es que me parece brutal y sobre todo... Yo, pues eso, todavía me quedan muchos años de vida, entonces yo pienso, ¿cómo va a evolucionar esto? O sea, la cantidad de cosas que se podrán hacer con las prótesis, porque a día de hoy, bueno, se puede conectar por Bluetooth al móvil a una aplicación y sabe la batería que te queda, porque yo no tengo rodilla, mi rodilla es electrónica, entonces esta rodilla necesita pues de batería para funcionar. Entonces, cada 3-4 días más o menos se carga. Entonces, la aplicación te permite saber la batería que tienes para que no te despistes, porque a veces yo se me olvida cargarla. ¿Qué ha pasado alguna vez que te has quedado sin batería? Pues de todo. Pues yo qué sé, en el colegio de repente empieza a pitar porque encima te avisa, te pita y los niños pues flipando diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Va a explotar esto o algo? Y luego yo me di cuenta de que tenía excusas. Si algún día no quería ir a hacer un examen, podía decir que se me había quedado la pierna sin batería. Eso está fatal, pero bueno. Bueno, ya prescrito, lo puedes contar. Claro, entonces a mí lo que me fascina es si a día de hoy puedo hacer snowboard, puedo hacer surf, puedo montar en bici, hice el Camino de Santiago, que, jolín, son 20 kilómetros al día durante... Una dureza... Claro, sí, me refiero a que yo tengo una vida plena, o sea, incluso más que plena. Entonces, a mí me encantaría... bueno, pues no sé, que tuviese funciones como, por ejemplo, un altavoz, molaría para entrenar, o que se pudiese pagar. Pues esto igual en este entorno se puede pedir. Se puede pedir, ¿no? Poder pagar, pues ya se paga con los relojes y con la pierna o algo así. No sé, bueno, esto es mi imaginación que se vuelve un poco loca, pero estaría muy guay. Es verdad que da mucho gusto escucharte por lo que contábamos, porque siempre estás con una sonrisa, porque te lo has tomado todo con mucha filosofía. Hay muchas palabras que se repiten cuando uno se acerca a tu historia. Muchas empiezan por que es resistencia, resiliencia, reinventarse, pero es verdad que yo creo que de todo esto, verdaderamente tu historia lo que tiene como trama fundamental es la capacidad de adaptación. Te has sabido adaptar a lo que te ha ido pasando.
Y de hecho has pasado de un deporte al otro, porque tú eres gimnasta acrobática y ahora haces algo que no tiene nada que ver. ¿Cómo es tu mundo, tu relación con el deporte? ¿Cómo funcionas ahora? Pues en realidad la base no ha cambiado. La base es que yo antes entrenaba todos los días, competía a nivel internacional, tenía muy claros mis objetivos y en ese sentido pues era muy disciplinada pues también con los estudios porque era importante aprobar todas para ir a las competiciones. Y ahora es igual, pero tengo la suerte de que me dedico a ello profesionalmente. Es decir, que de mi pasión, de lo que empezó siendo pues una actividad extraescolar, pues he hecho mi trabajo. Claro. Y para mí eso es un privilegio. Al final sí que fue complicado cambiar de deporte porque además la gimnasia prima mucho la flexibilidad y en el atletismo al contrario, o sea, por ejemplo, la espalda que yo la tenía muy flexible para el atletismo pues es un punto en contra. Sin embargo, el entrenar todos los días, el cuidar de tu cuerpo, esa presión que tú tienes que aprender a gestionar, todo eso yo ya lo tenía trabajado. Claro. Entonces, ahí sí que tengo mucho ganado y por eso yo creo que la evolución, el cambio lo he hecho tan rápido que hay gente que le sorprende que en mi segundo año en atletismo yo ya estaba compitiendo. Pero claro, teniendo en cuenta un poco mi historial, de dónde vengo, pues yo creo que es más fácil de entender. No es como que a una persona de 16 años de repente no ha hecho deporte en su vida y le pones a... Claro, entonces yo creo que tenía mucho ganado y sobre todo que a mí el deporte me salvó. Entonces para mí, o sea, poder volver a dedicarme en este caso al atletismo, me hizo aceptar mi discapacidad, me hizo volver a tener esa motivación. Todos nos movemos por motivación. Total. O sea, una persona que pierde la ilusión por hacer cosas, pues por lo general pues entra en una depresión y yo al final es lo que tenía que evitar. O sea, tenía que evitar estar constantemente pensando en las partes malas de lo que me había pasado, que obviamente eran muchas, y tenía que enfocarme en seguir adelante. ¿Y cómo iba a seguir adelante? Pues haciendo lo que más me gusta, que es pues practicar deporte. Y esto te ha permitido ser, como decíamos al principio, atleta paralímpica, te ha permitido, ahora mismo estamos con un pie en Japón y con uno en París. Sí, pues mira, yo decías lo de que mi historia se basa en cómo afrontar los cambios. Para mí los cambios son oportunidades, incluso los cambios que de primeras pues puedes decir, jolín, qué mala suerte. Pues mira, en mi caso la gimnasia acrobática no es deporte olímpico, yo nunca hubiese ido a unos Juegos Olímpicos. Claro. A día de hoy aún no es deporte olímpico y espero que algún día cambie esto. Entonces mis mayores retos en la gimnasia era pues un mundial, un europeo, pero claro, no tenía ese gran evento que para cualquier deportista pues es una pasada. Es lo más. Y entonces llego al atletismo, llego al salto de longitud, empiezo a competir, veo que se me da bien y yo vi los Juegos de Río, todavía estaba aprendiendo a caminar, o sea, los vi desde la televisión y me quedé impactada con el equipo paralímpico. Yo hasta ese momento nunca había visto nada sobre el deporte paralímpico porque, bueno, por desgracia todavía no se conoce tanto. Y entonces de repente yo veo los Juegos de Río en la televisión y digo, yo tengo que estar ahí. O sea, y voy a hacer lo que tenga que hacer para estar ahí. Claro, lo que pasa en Tokio es que en el 2020 pues llegó una pandemia mundial, se tiene que aplazar. Y todo pasa por algo, porque yo en febrero del 2020 me hice un esguince en el izquierdo, evidentemente, eso tengo 50% de oportunidad de lesión, mira, otra ventaja. Y me lesioné, y ahí pues se iba al garete mi sueño, porque claro, ya me perdía el preolímpico, el clasificatorio, no tenía posibilidad de competir en Tokio. Entonces tuve la suerte, entre comillas, de que se aplazaron un año por el COVID, y al final pude ir. Entonces, todos los cambios son oportunidades, incluso los que de primeras parecen complicados, negativos, se puede sacar algo positivo. Y el trabajo en equipo, porque es verdad que has contado muchas veces que en el deporte paralímpico también, en todos los deportes, ¿no? Es muy importante el equipo, los compañeros, pero quizá en vuestra situación más, porque supongo que ahí has llegado del deporte que hacías antes, de tus compañeros de antes, y has encontrado también a gente como tú que te apoya, que te entiende, que te comprende. Entiendo que entre vosotros la relación es, si cabe, todavía más fuerte que entre deportistas, ¿no? Sí. Bueno, el trabajo en equipo yo creo que se puede plasmar en cualquier sector. Sí. Y seguramente tú en lo tuyo pues tienes un equipo detrás, tu familia, tus compañeros, todo el equipo que hay aquí que no se ve en cámara. Y en el deporte, por supuesto que también. Incluso en el deporte individual, porque el salto longitud al final soy yo la que salta solo y parece que cuando gano una medalla soy yo la que lo gana. Pero lo que no se ve es que hay un montón de profesionales detrás haciendo que yo pueda llegar al día de la competición en mi mejor forma física. Mi entrenador, pues yo le veo más que a mi familia, o sea, con eso te digo todo. O sea, al final él es un poco el director de orquesta, el que gestiona
bueno, pues toda la logística, que no es poca. Luego tengo mi ortopeda, porque la prótesis que utilizo para correr es diferente a la de caminar y es de fibra de carbono, es una ballesta, necesita que esté perfectamente alineada, que no se rompa, que eso sí que va funcione. Medido, ¿no? Sí, perfectamente. Es un poco como en la Fórmula 1 los coches. O sea, sí, todo depende del coche. El piloto obviamente también tiene un papel fundamental, pero en mi caso pues la prótesis tiene que funcionar perfectamente. Luego los fisios. Claro, piensa que una persona con una sola pierna, al final el impacto que esa pierna recibe es el doble que el de un atleta convencional. Entonces yo he tenido pues también muchos problemas pues de lesiones. Ahora tengo una lesión crónica en el Aquiles. Mi pie de Aquiles es mi pie izquierdo. O sea, literalmente mi pierna buena es la prótesis, porque esa es la que no se rompe, ni se lesiona, ni nada. Entonces, al final es mucha gente que está detrás. Mis compañeros de entrenamiento, mi familia también, por supuesto, apoyándome desde casa, que va a las competiciones a animarme. Entonces, y también todas las personas que se han cruzado en mi camino a lo largo de mi pequeña historia, incluso los entrenadores que tuve en gimnasia, que fueron los primeros que me enseñaron un poco como el respeto que hay que tener al deporte, la disciplina, el día a día, el cómo cuidarse, la alimentación, todo eso. Entonces, al final, el hecho de que yo llegue a París y pues pueda tener un resultado mejor o peor, depende de tantísimas cosas que es difícil de explicar, porque son muchas personas, muchos factores que determinan pues que un deportista pueda llegar a tener éxito. Y tantos minutos empleados en eso esto lo has contado tú alguna vez, tanto entrenamiento, tanta gente detrás, tanto esfuerzo y de repente 6 saltos que se pasan así. Pero y de todas formas yo soy afortunada porque 6 saltos, o sea, son realmente 3 más 3. 3 si pasas a la mejora, otros 3. Pero, por ejemplo, en 100 metros lisos es una oportunidad. O sea, y ahí, o por ejemplo, cuando hacía gimnasia, pues también muchísimo entrenamiento para 2 minutos de ejercicio. Claro. Pero eso es la gracia del deporte y también la dificultad, que al final es muchísimo entrenamiento. Yo ahora llevo entrenando, pues, esta temporada voy a hacer 12 meses de entrenamiento, sin descanso, sin vacaciones. 12 meses de entrenamiento para, pues como bien dices, 3 saltos. Es una barbaridad pensarlo así, pero bueno, pues es la locura que nos apasiona. Lo mejor de esto es pensar que llevas 12 meses entrenando sin parar y todo lo que haces además. O sea, porque además de estar en charlas como esta, tú das charlas, además te has convertido en un referente, además de eso estás estudiando relaciones internacionales, italiano, chino. ¿De dónde sacas tanto tiempo? Bueno, en la universidad te dirán que ni me conocen porque llevo sin pasar por ahí. Pero a veces no hay que ir, hay que estudiar solo, ¿no? Y presentarse. Porque yo soy un culo inquieto, entonces yo... Desde niña, además. Desde niña. Y también creo que un deportista tiene que... O sea, nosotros a los 35 años ya somos mayores para el deporte, por lo general en atletismo. Entonces, al final también tienes que hacer muchas cosas comprimidas en poco tiempo y sobre todo aprovechar el tirón, como se dice así, ¿no? Porque pues un año de juegos, obviamente el punto de mira está en los deportistas. Y los deportistas no ganamos mucho tampoco, me refiero. Si eres medallista, pues quizás sí, pero yo que soy quinta del mundo, te puedo decir que mi beca mensual no me da ni para pagar, ya no te digo el alquiler porque obviamente no. Entonces, ¿qué pasa? Que al final también nosotros tenemos que buscar otras posibilidades, ¿no? Y en este caso, pues a mí me apasionan las redes sociales, creo que también hay mucho por hacer en cuanto a divulgación del mundo de la discapacidad y luego pues que si las cámaras, que si los podcasts, o sea, me apasiona todo este mundo de la comunicación. Por un lado es una oportunidad y por otro una necesidad para poder seguir dedicándome al deporte. Entonces, bueno, pues hay deportes donde sí que quizás puedes dedicarte 100% a entrenar, pero en el atletismo es complicado. Y si además le pones el hándicap de que es un deporte paralímpico, que todavía estamos un pasito por detrás, pues más complicado aún. Aún así, para no sonar pesimista, quiero decir que también es verdad que España es uno de los países donde más se apuesta por el deporte y también se ve eso en los resultados. Los deportistas paralímpicos solemos tener muchísimos resultados en los Juegos y estáis muy valorados. Y cada vez se nos valora más, Ahora, por ejemplo, han puesto los mismos resultados económicos de los deportistas olímpicos que los paralímpicos y yo veo que se está avanzando mucho y muy rápido. Entonces, bueno, eso también es positivo porque al final yo creo que el deportista realmente necesita enfocarse 100% a entrenar. Aunque luego siempre habrá gente como yo
que no le llegue con entrenar y dices, 5 no, venga, horas voy a al estudiar día. relaciones internacionales, que tampoco es una cosa muy sencilla, 2 idiomas. Sí, a estudiar chino o lo que sea. Así que bueno, es parte de mi esencia. Claro. Oye, ¿y cuando te queda un ratito libre? O sea, cuando no estás entrenando, cuando no estás estudiando, cuando no estás estudiando un idioma, ¿qué te gusta hacer? Pues me gusta mucho leer, me gusta mucho también escuchar podcasts. Ahora estoy, bueno, con uno de geopolítica que tampoco es muy interesante. No, es muy interesante. Y de hecho, para el mundo en el que estamos viviendo, todos deberíamos Sí. escuchar y leer mucho sobre geopolítica porque entenderíamos muchas cosas. Pues sí, y bueno, ir de compras, viajar, cuando siempre que me voy de vacaciones, yo aparte soy de las que no me puedo ir a un destino y estar allí una semana. Ya. O sea, a mí ese plan de playa una semana entera, no. O sea, yo tengo que subir una montaña, esquiar, bucear, o sea, todo lo que pueda hacer lo hago. Entonces, no sabría decirte, porque bueno, en mi día a día no tengo mucho tiempo libre, pero bueno, luego al final soy una persona normal, o sea, que lee, también ve TikToks, o sea, me refiero, pues Sí, lo de todo el tiempo. mundo, sí. Oye, hablábamos antes de los referentes, porque a ti esto te ocurrió con 16 años. En aquella época no había los referentes que hay ahora. Sí. Y tú has dado la vuelta entera porque tú te has convertido en un referente, ¿no? En esas charlas que das en institutos, a través de tus redes sociales, la naturalidad, insisto, con la que expresas esto, con la que hablas, la capacidad que tienes de comunicación, que te gusta porque además se te da muy bien. Gracias. ¿Cómo lo percibes esto? ¿Cómo eres capaz de verte desde fuera? Porque entiendo que cuando tú conociste a Irene Villa o a Almudena Cid y se convirtieron en tus referentes, las veías como un paso más que tú y ahora siendo tú esa persona, ¿cómo es este giro? Pues mira, Irene Villa a mí me ayudó mucho porque a mí me amputaron la pierna, ¿no? Y claro, de repente pues todo el mundo te da consejos, pues obviamente los profesionales de medicina pues te dicen cómo va a ser tu vida con una prótesis, que no vas a tener ningún problema, que vas a poder hacer de todo, pero a ti de repente te surgen tantísimas dudas y muchas de ellas que no se las puedes preguntar a tus padres, porque en este caso mis padres no tenían ni idea del mundo de la discapacidad. Te pongo un ejemplo, yo no quiero ser madre a día de hoy, pero en aquel momento yo me preguntaba, ¿yo voy a poder ser madre? Claro, fíjate. Algo pero tan... es que es normal, claro. Es normal que surjan todas las dudas porque el desconocimiento es lo que tiene. Claro, no tanto por el hecho de si me podía quedar embarazada, porque obviamente el hecho de que te falte una pierna no afecta en este caso, pero sí el tema de, claro, cuando tú estás embarazada ganas peso, la prótesis, si hay que cambiarle el encaje, si... No, la duda tenía lógica. Claro, entonces, yo eso se lo pregunté a Irene Villa, por ejemplo. Entonces, para mí, esa figura es más como de todas las dudas que te surgen, todos los miedos, te cambia la vida por completo. O sea, yo llegué a mi casa después de estar en el hospital, yo no me podía duchar sola. Claro, te roban la intimidad, te roban todo. Entonces, tantas cuestiones que ella me alivió de una manera que no puedo ni explicar. Entonces, para mí, esa figura es difícil de encontrar porque no es como que tú puedas buscar en Google todas las preguntas que te surgen. Por eso yo ahora lo que intento es ser eso para los que vengan detrás. O sea, cuando hay un caso de alguien que le amputan una pierna, me escribe por Instagram, pues yo, o sea, de verdad, si coge mi número de teléfono, si me quieres llamar, si vives en Madrid, podemos quedar lo que sea, porque yo creo que eso es que no es algo que te lo puedan dar los médicos, los enfermeros, o sea, es como una figura que no existe, como un mentor, por así decirlo. Claro. Entonces, más que un referente, porque bueno, el tema de ser referente, si tú lo dices, pues oye, muchas gracias. Sí, claro. Pero yo no me siento un referente como tal, pero sí que creo que el conocimiento que he adquirido en estos años lo puedo trasladar en forma de ayuda a gente que lo esté pasando mal. Y luego, por otra parte, Almudena Cid, ella, sobre todo, su historia, a mí lo que me ayudó muchísimo a gestionar fue la retirada de la gimnasia, porque claro, ella pues cuenta también que cuando tuvo que dejar la gimnasia, pues se sintió como, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Porque llevo toda mi vida haciendo esto, no sé hacer otra cosa, a mí me conocen por Almudena Cid, la gimnasta, y ahora ¿quién soy? Entonces ese problema como de identidad yo también lo viví de alguna manera porque encima yo no pude decidir cuándo me retiraba, que si lo hubiese decidido no sería en ese momento porque aún estaba en la flor de la vida. Claro. Entonces, pues oye, ¿cómo gestionas el cerrar una etapa de tu vida que te ha dado tanto pero también te ha quitado tanto? Porque, o sea, yo no tenía vida social, me refiero. Yo terminaba de ir o sea, salía del colegio y me iba a entrenar todos los días. El fin de semana yo no podía ir a los cumpleaños de mis amigos, ni a las excursiones del cole, ni de fiesta. Yo me iba a entrenar o a competir. Entonces, estás acostumbrada a que eso sea tu día a día y de repente dices, ¿y ahora qué hago? Y por eso yo necesitaba el deporte, porque si no, yo no sé. O
sea, no quiero decir ninguna barbaridad, pero ¿qué hubiese sido de mí? Porque cuando tienes mucho tiempo libre, malo. O sea, yo casi que prefiero pues haber entrenado el atletismo, tener nuevas motivaciones y te da una forma de pensar distinta. Claro, y de ahí otra vez remito a tus redes sociales porque yo sí creo que te has convertido en un referente y creo que también que a través de los vídeos, de cómo lo hablas, cómo lo explicas, y vuelvo al comienzo también, y a través del humor, o sea, que seas capaz de contar cosas como cuentas, de hacer vídeos tan divertidos. Yo cuando escuché el vídeo en el que dices que tienes un pie en la tumba, no daba crédito. Sí. Cuéntanos eso porque es que es genial. Sí. Además, tiene una parte de humor y tiene una parte en la que yo al menos me sentí un poco culpable del desconocimiento que tenemos sobre todo. Jamás me había planteado qué ocurre con un miembro amputado. Sí. Y tú lo cuentas genial y a través del humor. Sí, gracias. Bueno, yo tampoco creo que me hubiese planteado no eso tenía nunca. Ni idea. Claro. Pues, o sea, yo tengo un pie en la tumba, literalmente. Está enterrado en un cementerio en Galicia. Porque al parecer cuando a ti te amputan una pierna, pues te dan 3 opciones. Puedes incinerarla, donarla a la ciencia o enterrarla. Claro, yo no pude decidir, primero porque era menor y segundo porque estaba en la UCI más para allá que para acá. Entonces, partiendo de esa base, mis padres decidieron y lo decidido está perfectamente decidido. Que luego mucha gente en las redes sociales, ay, ¿por qué no la donaron? Bueno, mi pierna estaba destrozada, o sea, ya no servía para mucho, sinceramente. Entonces, pues ahí está en el cementerio. Bueno, aparte que si hay 3 opciones, pues cada uno elige la suya, claro, y ya está. Y es súper válido y súper respetable. Entonces, pues a la gente le llama la atención, pero claro, son cosas que para mí son normales. Claro. O sea, mi pierna está enterrada y yo a veces bueno, no es que vaya a visitar expresamente a mi pierna, visito a mis abuelos, que en paz descanse, y mi nicho está debajo. Entonces, bueno, pues ahí está mi pierna. Entonces a la gente le da como así un poco creepy, no sé qué, pero es que es lo que es. Claro, o sea, es muy natural y está muy bien traída la frase, claro. Sí. Y es que cuando veo el vídeo y tengo un pie en la tumba, digo, ¿pero qué dice esta chica? Y claro, luego cuando haces todo el razonamiento digo, efectivamente, de manera literal. Sí, tal cual. Oye, el humor como estrategia es verdad que es fundamental, lo vemos todo el rato continuamente contigo. Luego también ocurre una cosa con los deportistas y con los deportistas paralímpicos, que es que todos tenemos, aparte de mucho desconocimiento, muchos mitos, muchas creencias. Pensamos, pues eso, claro, te preguntaba antes que qué haces en tu tiempo libre, porque tenemos la sensación desde fuera que no tenéis tiempo libre, que no podéis hacer un montón de cosas, que vivís ahí como en una especie de burbuja. ¿Qué mitos o qué creencias tú dirías, oye, por favor, dejad de pensar en esto ya, que no es verdad? Pues que somos muy aburridos, o sea, que solo hacemos entrenar y dormir. Y no, yo creo que somos también personas normales que nos gusta disfrutar, que obviamente depende de la fase de la temporada. Cuando empiezan las competiciones sí que somos muy a rajatabla, muy disciplinados, pero el resto de la temporada, pues yo creo que si te apetece un día comer algo dulce, pues te lo comes. Si te apetece ir a tomarte algo, pues también, ¿no? Que al final no dejamos de ser personas jóvenes y que, pues, normales y corrientes. Además, tú te puedes tomar algo en cualquier lado, porque cuéntanos cómo abres la cerveza. Sí, la abro con la prótesis, es verdad. Así que os podéis tomar una cerveza, ¿no? Claro. Vale. ¿Y qué mito o qué creencia tienes que dices, no, venga, eso lo pensáis de los deportistas, pero eso es verdad? Yo creo que el tema de la personalidad, de que somos, bueno, primero un poco egoístas, porque al final es como nuestro objetivo y da igual el resto, o sea, da igual lo que pase a mi alrededor, yo estoy centrado en lo mío y punto. Y también, y eso porque yo vivo en un centro de alto rendimiento, claro, y lo veo, o sea, que cuando llega año olímpico, ahí es, vamos, una matanza, o sea, no hay amistades, no hay nada, o sea, cada uno a lo suyo. Y luego que por lo general yo creo que somos competitivos en todo, o sea, aunque sea en otro deporte o jugando a las cartas, cualquier cosa, yo con mi chico, o sea, me propone, vamos a ver quién llega antes aquí o quién consigue, y yo tengo que ganar, o sea, no existe perder, o sea, tengo que ganar aunque sea a cualquier tontería, o sea, a ver quién se viste primero, me da igual, hay que ganar siempre. Nos ha encantado conocerte, Desiré, y yo creo que efectivamente se confirma el título de Más de lo que ves, porque efectivamente eres una chica genial, una sonrisa que ilumina todo, pero eres mucho más de lo que vemos a primera vista, así que muchísimas gracias por haber estado aquí hoy, Desiré. Un placer. Y nos encontramos pues en el próximo, ¿no? En la próxima conversación. Pues muy bien, gracias. Nos vemos pronto. Adiós.